Hola chicos, hola chicas, bienvenidas a nuestra clase Taller de Escritura, donde siempre intentamos practicar un poco la escrita. Entonces, siguiendo con el tema de la unidad, que es periodismo de investigación, un poco más, con más detalle, ¿no? Tenemos aquí una columna de opinión. Entonces, es sobre lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a intentar escribir al final de la clase. Primero tenemos aquí entonces un ejercicio. Expresa tu opinión. Bueno, este ejercicio va a pedir que vosotros utilicéis algunos términos y algunas expresiones que indican que estáis dando vuestra opinión. Para empezar entonces, decimos que una columna de opinión es una parte del periódico donde el periodista expresa su punto de vista sobre un determinado asunto. Generalmente un asunto de la actualidad, ¿vale? Bueno, importante saber que en tesis el periódico y los otros reportajes no deben contener la opinión del periodista, sino una versión un poco más neutra sobre las cosas. Claro que la neutralidad total es imposible, pero en este artículo de opinión es donde de hecho claramente se puede decir yo creo que, pienso que, ¿vale? Bueno, entonces esta parte del periódico. Para dar aquí unas dicas, unas sugerencias para que podáis escribir un poco sobre eso, tenemos aquí algunas palabras que expresan nuestras opiniones. Primero, para hablar de estados de ánimo o sentimientos. Entonces, cuando yo utilizo estas expresiones, estoy hablando de cosas que dicen respecto a mí. Aquí para expresar gusto y alegría. Entonces yo puedo utilizar me gusta o me gusta que, me encanta, me alegra, qué bien. Y todas estas expresiones pueden venir seguidas de infinitivo, que es cuando el verbo no está conjugado. Entonces yo puedo decir así, me gusta salir con los amigos, ¿vale? Entonces me gusta salir, infinitivo. Un sustantivo es el nombre de algo, de alguna cosa. Entonces yo puedo decir así, me encantan las fiestas de folclore, que sea, ¿no? Entonces aquí yo he puesto en plural, me encantan, porque las fiestas están en plural y también en femenino, ¿vale? Así que vale esto también para el verbo gustar, cuando ya hemos estudiado esto, la verdad, hace bastante tiempo, ¿no? Entonces me gusta algo, me gustan algunas cosas, ¿vale? Entonces, bien. Y también puedo expresar este gusto, esta alegría, con un subjuntivo. Entonces, el subjuntivo es el modo. Ya hemos aprendido esto, que varias palabras, varios verbos pueden estar conjugados en determinados tiempos del pasado, del presente, el del futuro, y en dos modos diferentes. El indicativo, que es algo más real, más concreto, y el modo subjuntivo, que nos da una idea de algo que no sea así tan concreto. Así que la palabra que es un indicativo generalmente de que utilizamos el modo subjuntivo, ¿vale? Ella llama a este modo. Así que podemos utilizar así. Me alegra que venga él. Entonces aquí, eu me alegro de que ele venha. Podría decir así, cuando yo conjugo el verbo venir en el modo indicativo, en presente, yo digo ele viene, ele vem. Mas quando eu coloco no subjuntivo, é ele venha. Então, em espanhol, ele venga. Me alegra que venga ele, ok? Então, essa que está entre parênteses aqui, que é opcional, ela acaba puxando um verbo no modo subjuntivo, ok? Bueno, entonces aquí son formas de expresar gusto y alegría. Otros sentimientos aquí son miedo, extrañeza y preocupación. Entonces tenemos aquí, tengo miedo de o de que, temo que, me preocupa que, qué raro que. Y de la misma forma que aquí
Esta que va a llamar el modo subjuntivo. Entonces yo puedo decir así, temo que salga muy tarde. Então eu tenho medo de que ela ou ele saia muito tarde. Esta que llamó el verbo salir, entonces en su modo subjuntivo. ¿Tranquilo? Aquí los ejemplos están en presente, venga, salga, pero el modo subjuntivo puede estar en todos los tiempos verbales, como ya hemos estudiado, ¿vale? Bueno, entonces aquí las dos primeras formas de expresar esta opinión a través de gustos, alegría, miedo, extrañeza y preocupación. Cuando vamos a dar nuestra opinión, puede que utilicemos esto. Temo que en estas elecciones pase eso. Me alegraría, me alegra que esto haya pasado, que la gente haya visto. Entonces se pueden utilizar estas expresiones de manera bastante tranquila, ¿vale? En un artículo. Después aquí también podemos expresar tristeza y desagrado. Me entristece que, lamento que, me molesta que, no soporto que. Acordándonos que me molesta en portugués es como me incomoda, ¿ok? Entonces me incomoda que, me molesta que. De la misma forma, el subjuntivo se utiliza con la que, ¿vale? Entonces, lamento que no haya funcionado. Lamento que não haja funcionado, vale? Entonces este que não haja, que não tenha funcionado, tá no modo subjuntivo. Decepção e enfado, acordando-nos que quando você fica bravo, né? Braveza, então, me decepciona que, me enfada que, me indigna, me pone de mal humor. Y también la que llama el modo subjuntivo. Entonces, me pone de mal humor. Habla que me despierten con gritos, por ejemplo, ¿vale? Entonces me pone de mal humor que me despierten con gritos. Me despierten está en el modo subjuntivo. ¿Tranquilo? Me acordem, né? Se eu usasse isso no modo indicativo, seria me despierto, eu acordo, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos algunas sugerencias de frases que pueden indicar vuestra opinión. Aquí entonces quiero que manifestéis vuestra opinión sobre cuestiones de actualidad utilizando estas expresiones. Aquí un ejercicio para hacer solo en casa e intentar practicar un poco, ¿vale? Si queréis podéis dar el pause y hacerlo ahora o después que termine la clase, pero es importante que intentéis hacerlo. Importante también escribirlo en este caso, ¿vale? Podéis utilizar de varias formas, con el sustantivo, con modo subjuntivo, con el verbo sin conjugar. Entonces es importante intentar hacer con las tres formas que pueden utilizarse con estas expresiones. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces seguimos ahora. Y vamos a un texto que tenéis ahí. Mira, la letra aquí no está tan grande porque, como siempre, tenéis ahí el material en PDF, el material que puede estar impreso ya por vosotros, ¿no? Y entonces hay un texto que va a dar, es un texto de opinión del periódico El País. Es un texto de Sami Nair y fue publicado el 20 de septiembre de este año de 2018. El titular entonces es así: Europa invadida por los subsaharianos. Lo que da temor a los blancos europeos es el color. Estos inmigrantes son negros, se perciben más fácilmente y esta visibilidad les hace más detectables y objetos de mayores prejuicios. Acordándonos que prejuicio es preconcepto, ¿ok? Bueno, entonces aquí este periodista, que la verdad no es periodista, es un maestro. Él va entonces a dar su opinión sobre esta cuestión de la llegada de los refugiados a Europa, ¿vale? Inmigrantes y también los refugiados. Entonces el texto es bastante grande, yo no voy a leerlo con vosotros, no voy a leerlo entero, ¿vale? Pero vamos a notar aquí
que él va a utilizar entonces de una voz indirecta, diciendo aquí utilizando las comillas para hablar lo que hablan las otras personas. Utiliza datos, entonces mira números ahí para hablar el porcentaje. Bien, después aquí hay también una ilustración de Raquel Marín que ilustra bien lo que quiere decir él, como alguien parando a un refugiado negro, ¿no? Y entonces el texto está ahí, es bastante grande, quiero que leáis, es importante, ¿vale? Y entonces con mucha tranquilidad, con mucha calma, ¿bien? Es bastante importante que comprendáis bastante, si hay palabras que no conocéis, que busquéis, entonces. Y aquí al final va a decir que entonces Samir Nair, como había dicho, es un maestro, es catedrático en Ciencias Políticas y director del Instituto de Estudios para la Cooperación Mediterránea y Atlántica, ¿vale? Entonces no es un periodista que escribe. En los periódicos hay las secciones, las columnas de personas que no son periodistas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos uno. Después que leáis el texto, vamos a hacer entonces algunos ejercicios sobre él. El primer pide más vuestra opinión que otras cosas, ¿vale? Entonces tenéis ahí la letra A, la letra B y la letra C. Podéis dar el pause para hacer los ejercicios y después volver aquí que vamos a corregir estas tres letras juntos, ¿vale? Algunas son de opinión, pero la letra B podemos hablar un poco sobre eso. Vamos allá entonces, ¿ah? Bueno, pues volvemos a la corrección. Y la letra A pregunta lo siguiente. ¿Crees que la opinión sin argumentos basta para publicarla en un periódico? Entonces ahí tenéis que decir que vale la pena, merece la pena leer un artículo de opinión donde la persona solo habla, yo creo que, yo pienso que, pero no hay datos, no hay argumentos en que estén basadas las opiniones de ella. Entonces ahí hay que pensarlo, ¿no? Reflexionar un poco, siempre en español, ¿vale? Entonces penséis en esto en español. La letra B pregunta, ¿qué tipo de recursos ha utilizado el autor del texto para fortificar sus argumentos? Entonces, en este caso, el autor no va a dar su opinión sin nada para justificarla. Él va a traer varios recursos. ¿Qué recursos son estos? Primero, él va a usar estadísticas, ¿vale? Con D, estadísticas, ¿bien? Y también va a utilizar entonces declaraciones de personas y de partidos políticos, que son declaraciones así oficiales, ¿vale? Entonces ahí son los recursos que utiliza para basar sus argumentos. ¿Tranquilo? Y la letra C, también vuestra opinión, si parece importante que expertos de diferentes ramas del conocimiento puedan dar sus opiniones en esta sección de periódicos. ¿Os parece que sea mejor que un especialista en economía dé la opinión sobre la economía, que un especialista en política dé la opinión sobre la política, que un especialista en literatura dé su opinión sobre un libro nuevo que ha salido, que ha sido galardonado con algún premio? ¿Qué os parece? ¿Que es importante o que no? ¿Que cualquiera puede escribir sobre lo que quiera, un periodista escribe sobre todo? ¿Qué os parece? Penséis entonces para contestarlo. ¿Tranquilo? Bueno, después, ahora que terminamos esta reflexión, tenemos algunos ejercicios que tienen más relación con el texto mismo. La letra A pregunta, ¿qué significa? Tenéis ahí las preguntas, yo iba a leer, pero vamos a hacer así. Podéis hacer hasta la letra D antes y después yo corrijo con vosotros, ¿vale? Hay que buscar ahí en vuestro material, en el texto, si no os acordáis. Y hay cosas que si no sabéis hay que investigar en internet, ¿vale? No hay problema. Pero siempre en sitios web en español, siempre buscando estas páginas escritas en la lengua española, para practicar también la lectura. Entonces damos el pause y después corregimos aquí. Bueno, entonces ahora sí voy a leer la pregunta para corregirla. La letra A pregunta, ¿qué significa por doquier que encontramos en la primera frase del texto? ¿Qué es esta aquí la frase? Las alarmas empiezan a hacerse oír por doquier en Europa. Entonces, por doquier significa
por todas partes, por donde quiera, ¿vale? Entonces, si hace falta, si no habéis encontrado esto, podéis dar el pause después que yo digo la respuesta. Entonces, por doquier significa por todas partes. Entonces, por todas partes de Europa se escuchan estas alarmas. ¿Bien? La letra B. ¿Qué significa una población subsahariana? Aquí entonces estamos hablando de países de África que no limitan con el Mediterráneo, ¿vale? Entonces estos países son subsaharianos y también, como dice el nombre, subsaharianos, están al sur del Sahara, que es el gran desierto, ¿verdad? Son 49 países que están en esta parte que se llama África subsahariana o también África negra, ¿vale? Entonces es esto. Es importante que busquéis, si no habéis encontrado, entonces dar el pause, volver el video, escuchar la explicación una vez más. ¿Tranquilo? Pues entonces pasamos a la letra C, que pregunta qué es la ONU. La ONU entonces es la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y la ONU es una organización internacional, la más grande que hay, y sus objetivos es... Bueno, dicen que sus objetivos son intentar facilitar las relaciones entre los países. Así que están involucrados con temas como el derecho internacional, también como el desarrollo social, económico, algunas cuestiones como la paz, intentar intervenir en las situaciones y tratados de guerra para que haya paz. Entonces, estos son los objetivos de la ONU que expone en su sitio web y deja disponible a todos, ¿vale? Y la letra D, ¿cuál es la metáfora que utiliza el autor para hablar de la subida de los niveles de xenofobia en Europa? Bueno, entonces él va a utilizar una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es como cuando hablamos sobre algo comparándolo a una otra cosa que en realidad no es. Entonces, en este caso, la metáfora que utiliza es la de una enfermedad. Él habla que hay un virus xenófobo, ¿no? Entonces, él va a utilizar esta metáfora. ¿Tranquilo? Entonces, aquí si hay alguna duda sobre alguna de estas cuestiones, podéis buscar más en internet, volver para escuchar otra vez la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, lo importante es que todo esto sea pensado, sea escrito y sea dicho en español. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces tenemos ahora finalmente un ejercicio para que redactéis vuestro propio artículo de opinión. No hace falta que sea grande, mira, un texto breve con 200, 250 palabras. Claro, cuando escribéis esto en el ordenador es más fácil porque el programa de texto cuenta las palabras, pero si no, podéis escribir ahí como 2 párrafos, 3, ¿vale? No hay problema. Busca el tema, es la primera cosa que tenéis que pensar. Vais a dar vuestra opinión sobre qué tema. Para saber lo que es más actual, claro, podéis saberlo ya porque ya leéis el periódico, o veis telediarios. Pero entonces hay que buscar de estas cuestiones, acerca de cuál quiero hablar. Hay que ser un tema concreto. Después, hay que reflexionar sobre tu propia opinión. Entonces, antes de escribir, hay que pensarlo bien. ¿Qué pienso acerca de esto? ¿Qué me parece esto en realidad? Después, hay que buscar argumentos sólidos, como hemos visto. Y entonces, es importante también leer comentarios de personas que no están de acuerdo con vuestra opinión, para que podáis entonces contrastarlos con vuestras ideas, ¿vale? Entonces, para formar una opinión es necesario todo este camino, así que para escribir un texto de opinión también, ¿vale? Y también importante aquí pensar en la parte estructural mismo del texto, cómo expresar los argumentos, si vais a hacerlo con ironía o con afirmaciones mismo, tranquilamente. Hay que elegir el tono que se va a utilizar. En este texto voy a ser un poco irónica, o no. Entonces es importante pensarlo. Y por último, estructurar el texto utilizando siempre los conectores.
¿vale? Enseguida, por fin, de esta manera. Entonces, importante siempre para empezar, en primer lugar, en segundo, ¿vale? Entonces, todos los conectores del discurso que ya hemos trabajado en otras clases serán importantes para redactar este artículo. ¿Tranquilo? Espero que el ejercicio os vaya muy bien, que claro, va a tomar un tiempo para hacerlo, no es algo que se hace así tan rápidamente, pero es muy importante para el desarrollo del idioma y también de cómo reflexionar, cómo pensar sobre determinados temas en este idioma, ¿vale? Seguro que si elegís un tema de actualidad que todavía no hemos visto, no hemos estudiado, vais a aprender también un vocabulario nuevo que es muy importante, ¿vale? Así que buen trabajo y nos vemos entonces la clase que viene con más una clase de esta unidad para que la terminemos. ¿Tranquilo? Hasta luego, chicos.